Amados, un minuto más, son 6:15. Todos aquí tengo sus calificaciones. Creo que voy a dejar que Daniela se los muestre mañana. Dios les bendiga. ¿Cuál era su primera clase? Salmos. Salmos con Liliana Liliana. Sánchez. Sí, pastor. Muy devocional. Dice, confirmar el idioma que quieres hablar. Español. Perdón, me sale ahí lo que ustedes no ven. Muy contento. No regalo calificaciones aún a los alumnos consentidos. No lo hago, nunca lo he hecho. A veces bromeando le digo, hay una hermana de Tlahuililpan que se llama Leslie y yo soy Roberto Leslie Stevenson, de segundo nombre, y le digo, por ser mi tocaya ya ganas puntos, pero nunca le he dado puntos. Pero esta clase muy bien. Mañana ya el sílabo ya está en el sílabo ya está en la plataforma. No sé si le echaron un vistazo. Para los que quieren una copia impresa, que a veces ayuda, mañana se los daríamos. Lo vamos a seguirlo. La otra vez hicieron muy bien, tenían 4 tareas. La primera, obviamente siendo la más difícil, estudio inductivo como libro como un todo, y empezaron muy frío. De una vez lo digo, si lo digo mañana en la clase presencial, algunos van a voltear y decir, tenía 6 alumnos de 26 que están entre 9, 5 y 10, que en una clase mía eso es muy buena. Sara Camacho, Isaret Rojas, América Serrano, Karina Jacinto, y tenía 2 personas que sacaron. Mari Carmen Sánchez sacó 9.9. No sé por qué no. No es que yo le doy 10, yo checo las tareas uno por uno, no pensando en su promedio. Y Carmen 9.9, tenías 9.7, Díaz y 9.7, que el promedio es 9.9. Y Judith Rodríguez tenía 9.8, Díaz 9.8 y Díaz, y tiene 9.95. Entonces, felicidades. El único que como hombre, a ver, hermanos, en esta clase, de los 6 personas con mejor aprovechamiento, y por mucho, todos son hermanas. ¿A poco los hombres no podemos aplicarnos? Sergio, Esteban, échenle ganas. Créeme, no voy a regalar, no tengo prejuicio, pero aquí los que, Pascual, tenemos que echarle ganas. Ustedes tienen que echarle ganas. Entonces, muchas felicidades, Judith, Dios te bendiga. Carmen, de sacar 9.9 arriba en una clase con 4 tareas es excelente. Isaret, los que nombré, Karina, Sara, América. ¿Dónde está América? Yo sé que América del Norte, América del Sur, ¿no está? Sí, aquí estoy, no sé por qué no me veo en los cuadritos. ¿Sabes por qué? Porque tienes la luz detrás de tu cabeza, mija. Ah, ok. No lo cambias ahora.
Catalina es peor. Mira ahí arriba. Lo ideal en un Zoom. Mira, Ok. aquí no tengo la luz por el día. ¡Boom! Mire lo que hice. Lo ideal si vas a hacer Zoom, no tienes que tener el arco que tengo yo. Acabo de prender mi arco y está detrás de la computadora. Pero si tienes una luz arriba, tratas de sentar tantito atrás de la luz y nunca poner la luz detrás de tu cabeza o la ventana. Si puedes voltear y tener la ventana, ayuda muchísimo para tus compañeros de clase que no se lastimen. Ok. Wow, ya pueden Ahorita ir, me sí, lo- aprendimos mucho. Entonces, aunque eres excelente estudiante, América, tienes tu Zoom mal. Tienes Ok, la luz y tienes la luz y la ventana detrás de ti. sí, Mira cómo justo. se ve. Yo soy viejo, soy feo, arrugado, pero mira mi cara, No, hermano. porque Sí, tengo la luz así. Igual Karina tiene muy buena luz. lo Excelente. voy a cambiar. Si Está eres, mejor, si ¿no? llegas a ser maestro o maestra, debes de comprar en Amazon uno de esos luces así de circulito, cuestan 150 pesos. Igual que un foco, pues cada 2 meses se rompen, caen y se rompen. Pero son baratísimos. Yo tengo uno enfrente de mí. Ok, amados, mañana veríamos bien el sílabo. Vamos a abrir el libro de Romanos, capítulo 8. Esta vez solamente van a ser un estudio de segmento, porque eso es prácticamente observación. En estos 8 capítulos vamos a enfatizar correlación y aplicación. Van a ser un ensayo bien padre. Un ensayo ya es aplicación. Entonces tienen que hacer el estudio inductivo antes de hacer el ensayo. Y como les prometí, vamos a terminar con un examen muy fácil, como de la trivia de la Biblia, de esos juegos que juegan los niños, de todo el libro de Romanos, desde versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Unas preguntas sencillas. Entonces, Romanos 8, quiero leerlo. No llegamos aquí la otra vez, y es una lástima, por eso lo voy a leer. Ustedes en su último estudio llegaron como hasta el 8:27. La primera división grande en el libro, ya vimos divisiones que espero que eso les ayude a entender la carta, pero la primera división grande es capítulo 1 a capítulo 8, versículo 39. Capítulos 9, 10 y 11 es otra unidad. Y luego 12, 13 y 14 es una unidad. Mañana lo pongo en el pizarrón mejor. 15 es el clímax. 15, 7 es el clímax de la carta. Y 16 es con un epílogo, pero muy importante. Entonces quiero leer el clímax de la primera sección. Es de los mejores pasajes en todas las cartas de Pablo. Leo desde el versículo 31, pueden seguirme con su vista. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Después de esa lectura y cómo termina los primeros 8 capítulos, deberías de no solamente tener ganas de decir amén, de hasta tener los ojos húmedos cuando lo leemos en voz alta. Es hermoso y es bello. Es Pablo, después de toda la teología y llevarnos por el sótano de la humanidad, del capítulos 1, 2 y 3, y un discurso teológico de justificación, utilizando correlación y hablando de la lucha en el capítulo 7 del yo, y el 8, la lucha, la tensión entre la carne y el espíritu, la carne y el espíritu, dando como remedio al Espíritu Santo. Él llega a versículo 31 y sigue con el estilo paulino en Romanos de interrogación repetida. Pero aquí es demasiado hermoso, casi de hacer estudio inductivo. Es de leerlo, es de sentirlo, la manera que Pablo lo ha escrito. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Obviamente la respuesta aquí es nada y nadie. ¿Quién nos separará del amor, del amor de Cristo? Y la respuesta es nada ni nadie. Y las afirmaciones que él hace de que se repita, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién nos condenará? Me faltó uno. Nadie nos va a condenar. El único que puede condenar eternamente es el que entregó a su Hijo por nosotros. Matices de capítulo 5, que uno murió cuando éramos débiles y rebeldes. El capítulo 8 empieza que ninguna condenación, ustedes ya lo vieron, y termina con ninguna separación. No podría ser más hermoso el mensaje de este último capítulo. Y es bueno, y lo he leído con un propósito, porque muchas veces dentro de la unidad, ya estoy en estudio inductivo otra vez, muchas veces dentro de la unidad, las pequeñas divisiones o los segmentos, como los llamamos, se dividen con una conjunción. Por lo tanto, así que, pues, ¿por qué? Lo han visto y sigue la unidad. Cuando empieza una unidad totalmente nueva, pero no olviden que la carta es un libro entero, de principio a fin. Pero mira cómo empieza capítulo 9. No hay por qué, no hay por tanto, no hay así que, no hay por lo cual. Nada más empieza, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Capítulos 9, 10 y 11. Les pido que los lean hoy en la noche, los 3 capítulos. En el capítulo 10, yo les voy a dejar a ustedes, ya se los dejé en la plataforma, 9:30 y todo el capítulo 10, como una vez más, que comprueben que ya están dominando las leyes estructurales y el estudio inductivo, y después ya están libres de hacer otras cosas. Pero nosotros empezamos, pero es importante que lo vemos porque han sido capítulos que a veces la gente los mal entiende. Habla de la predestinación, habla de la elección de Dios, cosas fuertes. Capítulo 9, les voy a dar grandes rasgos, resúmenes. Capítulo 9 habla de la soberanía de Dios. Es un capítulo para los que tienden a lo que llamamos en la teología calvinismo,
que solamente los elegidos son salvos y no podemos ser salvos. La soberanía de Dios, no se puede perder la salvación. El capítulo 9 de Romanos es un énfasis en elección divina, pero vamos a ver, no es elección de individuos, es elección de naciones. Y a grandes rasgos históricos, los propósitos de Dios, Él los ha predestinado. Es lo que vamos a ver. Moisés y no Faraón. Jacob y no Esaú. Sara y no Agar. Es Isaac y no Ismael. Es lo que vamos a ver en capítulo 9. Pero tenemos que ver capítulo 9 con capítulo 10, porque capítulo 10 es exactamente lo opuesto. Habla de la responsabilidad humana. Cuando hacen su estudio del segmento, tienen una semana de hacerlo nada más. Habla del libre albedrío. Van a ver la repetición de verbos como todo aquel que invoca, todo aquel que cree, todo que oye, verbos a través del capítulo de invocar, de oír. Muchas veces el verbo si creyeres, si crees. Y vas a ver capítulo 10, no un contraste, un complemento para capítulo 9 que vamos a ver hoy y mañana, del libre albedrío. Entonces capítulo 9 es soberanía de Dios, predestinación. Capítulo 10 es el complemento, la responsabilidad de cada ser humano para su salvación. Como el libro empieza, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso ya vas a ver mucho en capítulo 10. Y capítulo 11 contesta la gran interrogativa de que tenían en Roma y que tienen mucha gente el día de hoy. ¿Qué es el verdadero Israel? Capítulo 11 nos habla de la nueva comunidad y ahí no voy a adelantarlo tanto. Estoy debatiendo si vamos a leer los primeros 3 versículos de capítulo 9. Los primeros 3 versículos de capítulo 10 y el primer versículo de capítulo 11. Sara Camacho, por favor. 9, 1 a 3, 10, 1 a 3 y 11, 1. Vamos a ver algo que hace que esos 3 capítulos sea una unidad. Gracias. Micrófono. Sara, micrófono. Clic, clic. Perdón. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseará yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El 10.1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y el 11.1, ¿verdad? No, 10 sería 1, 2 y 3 y luego 11. Ok. Porque yo les doy testimonio de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. 11.1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Vemos muy, muy personal. Los 3 capítulos empiezan, podemos casi decir, con un lamento de Pablo por su pueblo biológico, según la carne, sus parientes, como dice
mis parientes según la carne, carne ahí quiere decir según la humanidad, en versículo 3 de capítulo 9. Entonces, termina capítulo 8, la primera sección, gran sección teológica, con una celebración increíble. Ya no lo voy a volver ahí, aunque no sería malo leer Romanos 8 una vez cada mes en tu vida cristiana para animarte. Pero ya de celebración va a lamento. Y en los 3 capítulos, que la división de capítulos está más o menos bien. Capítulo 9 y el pensamiento de la soberanía y la elección de Dios debe de terminar en versículo 29. Y la nueva sección sería desde 9:30. Y el 11 ya son nuevos segmentos dentro de la unidad de 9, 10 y 11. Pero todos empiezan que Pablo está lamentando. ¿Qué es lo que Pablo está lamentando en esos versículos que Sara acabo de leer? ¿Qué es su lamento? ¿Qué es su tristeza? Que estamos viviendo como en Sodoma y Gomorra. No. Tal vez la incredulidad de Israel. A ver, Isaret. Creo yo que era como la incredulidad que había en ese momento en Israel. ¿Incredulidad de qué? Sé De, más específico. de todos en general. No. Sodoma y Gomorra están lejos. Dice, si Pastor, hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra, pero no lo somos. Exactamente lo opuesto, Marina. Gracias por su atrevimiento. Y Isaret, lo volvemos a leer. Mira, Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento. Está diciendo lo mismo. Por un lado, lo positivo, digo la verdad y no miento, es lo mismo. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Él apela a 4 cosas que está diciendo la verdad. Verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio y también el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, escúchele, porque desearía yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Versículo 10, otra vez, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer a la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Otra vez, alguien que quiere contestar. ¿Cuál es la tristeza continua, el dolor de Pablo? La incredulidad de Israel. Sí. La incredulidad de Israel, de su propio pueblo. No es otra cosa. Entonces es importante para entender los 3 capítulos. Yo les voy a dar la ley estructural, uno, de que domina los 3 capítulos. La ley estructural es problema y solución. Ya vamos a compartir pantalla. Creo que tengo algo aquí. ¿Ya pueden ver lo que estoy haciendo? Sí, no. Sí, ¿verdad? Romanos. Vamos a usar el pizarrón que sea. Se me olvida que tengo pizarrón.
Eso fue el libro entero, ¿verdad? Aquí es lo que dije. Si lo quieren tomar una foto o verlo. La primera parte. Es notable que cada capítulo en esta sección inicia con una afirmación personal y emotiva de Pablo por Israel. Según esos versículos, los parientes biológicos de Pablo en su mayoría son salvos o son perdidos. Pregunto. Perdidos. Totalmente perdidos. Gracias. Ahí empezamos a ver cosas muy contemporáneas. Hay cristianos el día de hoy, bastantes, que creen por ser judíos, israelitas biológicos, que ya son salvos. El libro de Romanos, de hecho toda la Biblia, pero Pablo, fariseo de fariseo y hebreo de hebreos, él descarta eso luego, y lo vemos claramente. El dolor de mi corazón, mi tristeza, es que mis parientes que no entienden, que no son salvos, son perdidos, son alejados de la gracia y de Cristo. El mensaje en esto, lo que estamos viendo, es, vamos a decir, el problema de Israel, que es muy pertinente a toda la carta. Entonces, vemos aquí leyes estructurales. La primera ley estructural que vamos a ver en los 3 capítulos se llama problema y solución. Busquen su libro de estudio inductivo fundamental que tuvieron hace 2 años, el librito blanco, y verás ahí problema y solución. Esta unidad es problema y solución. El problema es el problema de Israel. ¿Dónde? Ya con el nuevo pacto, ¿dónde queda Israel? Judíos, ¿dónde quedan? El otro problema que lo vemos, mira versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, no que haya fallado la palabra de Dios. No, eso no es. Es un problema ¿qué pasa con Israel? Si Israel tiene tantos privilegios que vamos a ver, ¿por qué no son salvos? Si tienen tantos privilegios como nación, ¿por qué no son salvos? ¿Por qué no son convertidos? Si lo ven, entonces vamos a ver esas 2 leyes. Eso es mi trabajo en estos 3 capítulos. Yo hice el estudio inductivo de unidad, de división mayor. Ustedes van a hacerlo de segmento y lo vamos a hacer ahorita. Aquí son los problemas. ¿Cuál es el futuro del pueblo escogido? Su destino. Obviamente, por su propia orgullo, incredulidad, como alguien dijo, están perdidos. ¿Se queda truncado el plan de Dios para salvar y redimir un pueblo para sí mismo? ¿Qué pasó con las promesas de 39 libros? Que ustedes son tesoro, pueblo escogido mío, la niña de mis ojos. ¿Qué pasa con esas promesas? ¿Cuál es el lugar de los judíos en la nueva comunidad? Otra pregunta que bastantes cristianos creen, yo no, y estos capítulos lo descartan también. Muchos cristianos, todos los presbiterianos, la iglesia reformada, algunos en la iglesia pentecostal o bastantes, creen que la iglesia reemplazó a Israel. Pero estos capítulos escritos por un judío nos van a decir que no, Dios no ha abandonado a su pueblo.
están conmigo. Estos capítulos para entender la carta son súper muy claves. Es lo que hemos estado viendo. Cuando él habla que no hay circuncisión ni incircuncisión, el verdadero judío no es del exterior en su aparato reproductivo, el verdadero judío es del corazón, cosas que ya hemos visto en los primeros 8 capítulos y vamos a ver después. Pero ya vamos a leer, ya leímos los primeros 3 versículos, vamos a leer 4 y 5, leen 4 y 5 nada más, alguien, solamente 2 versículos. Quiero emocionarles para que estudien estos 3 capítulos. Tendríamos como 15 días, 3 semanas para empaparnos. Versículos 4 y 5. Yo, pastor. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Otra vez la doxiología dentro del libro, que dije que un propósito de la carta es doxiológica, de dar la gloria a Dios. Vamos a ver en capítulo 3. Aquí Pablo está enlistando, después de decir, mis paisanos están perdidos. ¡Qué dolor! Cambiaría mi propia salvación si fuese posible para que fueran salvos. Pero luego él empieza a enlistar los privilegios. Pero si vemos a capítulo 3, dudo que se acuerden, pero yo sí me acuerdo porque yo di la clase. Pablo, en capítulo 3, versículo 1, dijo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Porque también en el capítulo 2 está diciendo que los judíos, ustedes no son salvos, hasta son dignos de peor juicio, porque conocen la ley, se creen que son maestros y guías, instructores. Y capítulo 2, desde el versículo 17, definitivamente pone todo el pueblo judío en condenación. Es cuando dice que los judíos que son solamente en su carne, ni son judíos. Entonces esperaríamos que capítulo 3 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Que Pablo dijera, pues nada. ¿Qué aprovechará la circuncisión? Nada. Pero la respuesta de Pablo es otro. Él dice mucho. El judío tiene mucha ventaja en todas maneras. Y él utiliza el número ordinal primero. Números ordinales son primero, segundo, tercero, cuarto, undécimo, duodécimo, bla, bla, bla. Y si eres muy bueno, puedes hacer los números ordinales hasta llegar a 10,000 en español. Pero él dice mucho, en todas maneras, primero tiene que tener segundo y tercero y cuarto. Ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y él deja la lista ahí y ya empieza a hablar del problema también de los judíos. Y luego él vuelve a tomar capítulo 3, versículo 2 en esta nueva unidad. Mira, versículo 4. Son israelitas de los cuales, y aparte de que les ha sido confiada las escrituras, de ellos es la adopción, de ellos es la gloria, de ellos es el pacto, de ellas es la promulgación de la ley, de ellos es la liturgia, el culto, la manera de adorar a Dios, de ellos son las promesas, de ellos son los patriarcas, y lo más tremendo, y de los cuales, según la humanidad, vino el Mesías, vino Cristo. Entonces, él termina la lista que empezó en capítulo 3, versículo 2, con primero y nos da el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etcétera. Pero el problema es, teniendo todos esos privilegios sobre cualquier pueblo en la tierra,
¿Qué pasa? La crítica es, si ellos tienen todo eso, ¿por qué no todos ellos recibieron el Mesías? ¿Por qué no todos ellos son salvos? Y es un problema para el día de hoy. Lo vamos a ver. Pero hago una pregunta. Versículo 5 tiene una verdad cristológica tremenda. ¿Cuál es? Pero que Cristo vino según la carne. Ok. Yo no estaba viendo eso, pero sí la humanidad del Mesías. Pero síguelo, Verónica, no cambias. ¿Qué nos dice acerca de quién es Jesús? Que es Dios, pastor, que es Dios Sí, sobre todas las cosas. sí, gracias, América. Jesucristo es Dios. Hay una controversia, testigos de Jehová y ellos que no, Jesucristo no es Dios. Algunos irían a Primera de Juan o el Evangelio de Juan 1:1. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Aquel verbo se hizo ser humano. Algunos irían a la profecía en Mateo, que llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero aquí hay una declaración de la Biblia clara que Cristo es Dios. No puede ser más claro que aquí. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Muestra eso a los amigos testigos de Jehová. Gracias, América. Sí habla de su humanidad, Verónica, y no lo vi. Pero como la humanidad de Jesús es dado por entendido, aún por muchas de las sectas, pero hay bastantes que hasta el día de hoy niegan la divinidad o la deidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios. Entonces ya vamos a leer, dudo que lo vamos a poder ver hoy. Vamos a leer 6 a 29. La predestinación, la soberanía de nuestro Dios. ¿Alguien que lo quiere leer? 6 a 29. Por el tiempo quizás no lo vamos a ver todo hoy. Karina, que también saliste muy bien en la clase. A la que mucho es dada, mucho será requerido. Oh, Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió a uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal para el propósito de Dios conforme a la elección permaneciente. Conforme a la elección permaneciese, ya lo entendí. Permaneciese, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Pero me dirás,
¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alteres con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó? Me pregunta. ¿Dirá el vaso al que lo formó porque me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré mi pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Uno de los capítulos más tremendos en Pablo, que como dije ya quería hablarle un poquito. Vemos bastantes cosas. Vemos lo que dije que es problema y solución. El problema si la palabra de Dios ha fallado. Versículo 6. Creo que no que la palabra de Dios ha fallado es como la generalización para todo lo que sigue en esta unidad. Él está defendiendo la fidelidad de la palabra de Dios en la cara de algunos que al ver la situación actual en aquel entonces y ahora también creen que la palabra de Dios ha fallado, y Pablo diría definitivamente no ha fallado. Y tenemos una enseñanza muy interesante. El verdadero Israel no es biológico. Lo vimos un poquito en capítulo 2. Salvación no está garantizada por raza. Pero el otro problema, ¿Israel ha sido reemplazado por la iglesia? ¿Desheredado? La respuesta es enfáticamente no. Hay una doctrina aquí que empieza aquí, va en capítulo 11, en el versículo 27, la doctrina del remanente. El remanente son los judíos biológicos. Pablo es uno, Jacobo, Pedro, Santiago, María, la Virgen María, judía, doncella, campesina, hebrea, y muchos otros a través de 20 siglos que sí son salvos. Entonces, Israel, Dios sigue llamando a Israel, lo vamos a ver en capítulo 11, que Israel histórico, biológico, va a experimentar un avivamiento tremendo antes de la venida de Jesucristo, parte de la clase de escatología. Pero por ahora podemos decir que todos los que somos vasos de misericordia, todos los que hemos recibido misericordia, no es porque corrimos mejor que más, no es porque teníamos más ganas, sino que somos beneficiarios de la misericordia de un Dios soberano y todopoderoso.
Y vemos aquí que muy claro, no, versículo 6 otra vez, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Repita, no por ser descendientes de Israel son todos hijos de Dios. Y da el ejemplo de Ismael, que es hijo de Abraham, pero no es no es salvo. Y Isaac, que fue llamado, hablando de naciones. Entonces, hay un Israel dentro de Israel. Hay un remanente de judíos que sí son parte de Israel, pero Israel está diciendo a una iglesia que está muy mezclada con, como hemos visto, con italianos, griegos, asiáticos. Israel incluye a todas las razas, cosa que está desde Génesis capítulo 12, pero los judíos hasta el día de hoy no lo han entendido. El pueblo de Dios incluye gentiles y un remanente de judíos. Y este capítulo, los otros también que siguen, deben de quitarnos de la idea cristiana falsa que todos los judíos son salvos. Es absurdo. Si has ido a Israel, su manera de vivir, su arrogancia, su egoísmo, es como cualquier otra raza. El pecado, la perversión sexual, las borracheras, los pleitos en los grandes proyectos de casas ahí en las afueras de Jerusalén, las tranzas que judíos hacen con judíos dentro de Israel, es igual como lo hacen aquí en Atizapán de Zaragoza, para aterrizarnos bien. Y yo le he tenido el privilegio de ir y ver. Vayan a Polanco, conviven en Polanco, trabajan, consigue un trabajo un año, convive con puros judíos, no son salvos. Pero los cristianos, más el día de hoy que nunca, como ponen la bandera de Israel en su iglesia. Nosotros tenemos la bandera de Israel, pero también tenemos la bandera de Irán y Ucrania y China. El pueblo de Dios es de todas las naciones, pero habiendo dicho eso un poco controversial, Dios todavía tiene un plan para Israel biológico. Dios todavía tiene unas promesas para Israel biológico. Pero primero tenemos que evangelizar a los judíos. Y sí hemos tenido algo de éxito, no mucho. Predicando a judíos en México, hemos visto conversiones, bautizos. Personalmente, los judíos que en nuestros años en México como misioneros que se han convertido directamente con nosotros, se han congregado en la iglesia, se congregan, se han bautizado como creyentes en Yeshua, los puedo contar en mis dos manos, son menos de 10, pero sí se convierte. Y cuando se convierten, Pablo dice en capítulo 11, es más fácil, porque están regresando al olivo y son ramas naturales donde nosotros somos ramas silvestres y hemos sido injertados. Hemos sido injertados en los pactos, la adopción, el culto, las promesas, los patriarcas. Somos hijos de Abraham. Verdaderamente somos descendientes de Abraham, nosotros. Más que el judío que rechaza a Yeshua. Tremenda la lección aquí, ¿no? Tremenda. Preguntas, dudas, comentarios. Lo vamos a ver más de cerca como segmento el día de mañana. Preguntas, comentarios. Ya les di un ley estructural para todos los 3 capítulos. Hay varios problemas y Pablo intercala
entre los problemas, la solución, las respuestas. ¿Alguien buscó en su libro de Matt Friedman, de estudio inductivo? Cuando lo dije, vi que Karina lo agarró. ¿Sí hay uno ahí en su lista de problema y solución? No, pastor, yo encontré como de interrogación y ahí dice la descripción que es pregunta y solución. No lo encontró como tal nombre. Algunos libros de estudio inductivo tienen interrogación como aquí. Como Pablo en este libro, donde quiera que buscas en un segmento en Romanos, si tú pones, espere hasta que llegues a capítulo 10, si tú pones, yo observo la ley estructural de repetición de interrogación, casi en todo el libro de Romanos sería cierto y tiene un propósito. Porque hace preguntas al final del capítulo 8. Es para animarnos. ¿Quién contra nosotros? Nadie. ¿Quién nos condenará? Nadie. ¿Quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos? Nadie. ¿Qué o quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Nadie. Nada. Entonces esas preguntas tienen un propósito. Las preguntas en capítulo 10 que ustedes lo van a ver es para traer convicción, de traer acción. ¿Cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Cómo oirán si no tiene nadie que les predique? Preguntas así, y en este capítulo ya vimos un montón de preguntas. Problema, solución. Yo lo pongo aparte de interrogación. Voy a hablar con mi libro, mi amigo Matt Friedman, que lo ponga aparte. Pastor, Sí. sí está en la página 55. Dice problema y solución. Dice que explica la pregunta, problema y la respuesta. Solución que resuelve la respuesta, solución la pregunta al problema. ¿Por qué usa la ley de interrogación? ¿Cuáles son las implicaciones completas? Okay. Son dos leyes diferentes, ley de interrogación, ley de problema y solución. Gracias por encontrarlo. De hecho, el libro de Matt Friedman es como lo más fundamental en estudio inductivo. Hay libros más avanzados, pero si ustedes dominan las enseñanzas en ese libro blanco y con los miles de ejemplos que estamos viendo en esta clase y una clase más que sigue de estudio inductivo, el método va a ser parte de tu estudio bíblico, que es la meta. La meta no es aprender 28 leyes estructurales. La meta es cuando lees la Biblia, lo lees la Biblia con esta honestidad que el estudio inductivo te da. Y ya les prometí que les va a echar a perder. Ya vas a escuchar predicaciones con personas que evidentemente tienen el Espíritu Santo, pero leen la Biblia y no predican la Biblia que lean. Prediquen lo que les pegue la gana, aunque prediquen bien. Es una enorme y gran diferencia. Bien, amados, se acabó la clase. ¿Qué sigue para ustedes? ¿Qué clase sigue? Sigue Vida y Obra del Rey David con la hermana Claudia García, pastor. Ya regalado. Ella es muy linda. Nos vemos mañana. Tienen un receso de 5 minutos, 6 minutos. Y felicidades a los que nombré y a otros que también salieron muy, muy, muy bien. Gracias. Gracias a Dios, América. Así es, pastor. Gracias a Dios.